Buenos días, mi nombre es Catherine Serrano Calabuche, soy estudiante de la Maestría en Ciencias de Ingeniería en Sistemas Energéticos en el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Culiacán. Y esta investigación se centra en la rectificación térmica en redes unidimensionales de masa simétrica con espaciador balístico. Como todos conocen, los dispositivos eléctricos y electrónicos eh, son cada vez más pequeños en tamaño, pero trabajan con un mayor desempeño y por consiguiente aumenta el consumo de energía junto a la generación de calor en el espacio de alojamiento. La necesidad de aprovechar el calor generado en estos equipos ha promovido cada vez más el estudio de la conducción de calor. Un ejemplo es el fenómeno de la rectificación térmica. El modelo rectificador térmico se propuso hace mucho tiempo y desde entonces la rectificación se ha investigado intensamente, incluyendo realizaciones experimentales. Por esta razón, más esfuerzos se han dedicado a la investigación de la rectificación térmica en diferentes modelos. Uno de estos modelos que ha tenido grandes aportaciones en el control del flujo de calor y excelente resultado de la rectificación térmica ha sido el modelo de cadena armónica lineal con sustrato, el cual consiste en una cadena de partículas acopladas de forma lineal por medio de resorte, como se muestra en la figura. Este modelo ha servido para estudiar el flujo de calor que se encuentra presente cuando se transporta de un reservorio térmico de mayor temperatura a uno de menor temperatura hasta llegar a un estado estacionario. Eh, Uno de los factores importantes a tener en cuenta en, desde el punto de vista de la explicación de este modelo es que en dicho sistema se parte de que la energía de interacción por pares está compuesta por la energía de interacción entre todos los pares involucrados, representada mediante la siguiente suma, donde esta suma depende del desplazamiento a partir de la posición de equilibrio y de la constante de interacción armónica. Otro factor importante es la energía potencial, o lo que es lo mismo potencial de sitio, que es la interacción de la cadena con un sustrato periódico externo, como es aplicada a los tres osciladores de los extremos derecho e izquierdo. Sus ecuaciones en estos extremos están dadas como se muestran, respectivamente, para el caso de izquierdo y derecho, y va a depender de la amplitud del potencial y del desplazamiento de los osciladores de su posición de equilibrio. Además, la ecuación de movimiento para un oscilador en cualquiera de sus lados, ya sea el derecho o el izquierdo, van a estar dadas por las siguientes ecuaciones, donde la F sub i es la fuerza de interacción elástica que existe entre todos los osciladores del sistema. En el caso del oscilador, del primer oscilador, en el lado izquierdo, y, y para el último oscilador, que es del extremo derecho, como ambos están conectados a un reservorio térmico, es necesario incorporar el efecto de estos en su ecuación de movimiento. A continuación se muestran los parámetros que tienen mayor importancia en el modelo de cadena armónica lineal con sustrato. Primero hay que tener en cuenta la temperatura, que no es más que la energía asociada con el movimiento de las partículas en forma de vibraciones. Los reservorios térmicos del sistema, al estar a diferentes temperaturas, implica que existe un flujo de calor que recorre todo el sistema para calcular la temperatura. En cierto punto de este sistema se va a recurrir al promedio temporal de la energía cinética a través de la siguiente expresión. También hay que tener en cuenta los reservorios térmicos, que no es más que un sistema termodinámico con una capacidad calorífica tan grande que la temperatura del reservorio se mantiene constante aun si se agrega o se extrae una cantidad razonable de calor. También el aporte de Langevin, que consistió en el desarrollo de una teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas que describe el sistema cuando interactúa con un depósito térmico. En consecuencia, supuso que la fuerza sobre una partícula browniana puede expresarse como la fuerza promedio con fluctuaciones de temperatura, planteando así la ecuación que describe el movimiento browniano de una partícula en el estado de equilibrio con un baño térmico, como se puede ver a continuación. Esto nos da paso al concepto del flujo de calor, que como todos saben, el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. Es por esto que aparece un flujo de calor entre los dos reservorios térmicos presentes en la cadena de osciladores utilizada en esta investigación, cuya dirección de propagación siempre será desde el reservorio de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Se utilizó la ecuación de continuidad para obtener la expresión del flujo de calor, donde se obtienen de forma sintetizada los siguientes resultados mostrados. Al graficar la rectificación térmica en función
la masa de la izquierda, es decir, que lo que se hizo fue variar la masa de los osciladores de la izquierda y mantener la de los osciladores de la derecha igual a 1 para evaluar el efecto de la simetría de masa en la eficiencia de rectificación de estas redes en ausencia del espaciador balístico. Aquí se puede ver que para el caso de sin espaciador, la mayor eficiencia de rectificación se obtiene en eterna temperatura para el tamaño del sistema más pequeño, que era de 32 osciladores, con una rectificación de 93.8 y un valor de masa de 10. Además, la rectificación, como se puede observar, disminuye constantemente a medida que el tamaño del sistema aumenta. Se destaca también que la eficiencia de rectificación máxima también se obtiene para esta masa y hay algunas diferencias que vale la pena remarcar, como es el caso, para el caso B, como se puede ver en el caso B, que es con espaciador balístico. Para la alta temperatura, la cifra de rectificación más alta es obtenida igual para 10 y tiene una disminución mucho más lenta para los valores de M más altos en los casos correspondientes con los informados en el A, ¿no? En comparación con el caso A. También se exploraron los efectos que tienen la amplitud de potencial de sitio sobre la eficiencia de rectificación, variándose la amplitud de potencial derecho. Para ambos casos, con y sin espaciador balístico, es claro que en general un aumento del potencial derecho implica un aumento en la rectificación, pero también hay algunas diferencias específicas que se pueden ver. Para el caso de que no hay espaciador balístico, es evidente que a partir de los resultados informados en el caso A, la rectificación aumenta a medida que lo hace la amplitud del potencial derecho. Y bueno, de manera general podemos concluir de que los resultados obtenidos confirman que el modelo de cadena armónica lineal con sustrato, que consiste en una cadena de partículas acopladas de manera lineal por medio de resortes conectados en sus extremos a los dos baños térmicos con temperaturas de L y de R respectivamente, como se menciona anterior, y que interacciona con un potencial de sitio periódico en los tres últimos osciladores de los extremos, funciona como un buen rectificador térmico, es decir, permite el libre flujo de calor en una dirección y lo restringe en la dirección opuesta. Se espera que los resultados expuestos fomenten a más investigaciones sobre el transporte de calor en los sistemas en los que la disipación de calor es un problema que se vive a diario y que requiere de una pronta solución, ¿no? Además, pues se recomienda que los investigadores que se encuentren interesados en continuar con esta línea de investigación puedan enfocarse en utilizar este modelo como compuerta, dispositivos que controlen la dirección y temperatura de flujo de calor, de tal forma que puedan utilizarse en el ciclo de Brayton como un refrigerador a nivel nanoscópico, es decir, utilizarlos como dispositivos de un ciclo mayor. Y bueno, estas fueron algunas de las referencias utilizadas. Espero que les resulte interesante este trabajo y que tengan un excelente día.